la palabra para que se pueda dar inicio a esta conferencia magistral. Y obviamente lo estamos grabando precisamente esta charla magistral para poderlo difundir en nuestras redes sociales y que todos los rotarios que hoy día no están puedan después verlo. Lo importante del tema. Mechicita, por favor. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, ahora quiero darle la palabra para que nos lea la semblanza y nos presente quién es el doctor Philip Parkinson al compañero Ricardo Sánchez. Ricardo, tiene usted la palabra. Gracias. El doctor Phil Parkinson nació en el pequeño pueblo de Eastman, Georgia, en el año 1946. Salió bachiller del colegio público del mismo pueblo en el 64. Empezó sus estudios en la Universidad de Georgia en el 64 también, en la Facultad de Comunicaciones, y egresó 4 años después con el título en Publicidad y Relaciones Públicas y con una especialización menor en Historia. El año 68 entró a la Armada para comenzar el entrenamiento de piloto, obteniendo el grado de teniente. Fue licenciado en el año 70, casado con María Alicia Crespo Quintanilla, con quien tiene 3 hijos. María Alicia es hija del destacado historiador Alberto Crespo Rodas, que más adelante se convirtió en su mentor, además de ser su suegro. Su estrecha relación con Bolivia comenzó tras su matrimonio en el año 70, seguido por una beca Fulbright para la investigación histórica que hizo posible su tesis doctoral, aprobada por la Universidad de Florida el año 79 y publicada en Bolivia el año 84, en La Paz, como Andrés de Santa Cruz y la Confederación Perú-Boliviana, 1835-1839. El año 1983 dejó la docencia para ingresar al servicio diplomático estadounidense. Su carrera diplomática se inicia en 1983 y concluye el año 2003, la cual se resume en lo que sigue. Trabajó en el Servicio Informativo y Cultural UCIS. Estuvo destinado a embajadas y consulados generales en Sudamérica, con la excepción de 2 años en Washington entre el año 97 y 99. Su primer destino fue como agregado de prensa en Asunción, Paraguay, el año 84 al 87. Luego pasó a Quito, Ecuador, como agregado cultural en el año 1987 al 91. De Quito cambió de destino rumbo a San Pablo, Brasil, como agregado de prensa del Consulado General 1991-1994. El año 94 retorna a Bolivia como agregado cultural. El año 95 asumió el puesto de director de UCIS hasta el año 97. El mismo año regresa a Washington para trabajar en la oficina del hemisferio occidental hasta el año 1999, donde es enviado a Caracas, Venezuela, como director de UCIS. Trabajó en Caracas hasta el 2003, año en el que se jubila. Al jubilarse del servicio diplomático en el 2003, se trasladó a Miami, donde vivió durante los siguientes 8 años. Trabajó en una agencia de relaciones públicas en un contrato con el gobierno nicaragüense para promocionar a ese país como un destino turístico. Luego trabajó en el Miami-Dade College como director de educación internacional de 2006 al 2009. En 2011 volvió a Santa Cruz, a Bolivia, que considera su segunda patria y radica en Santa Cruz de la Sierra. Actualmente sigue investigando la historia de Bolivia, que próximamente será plasmada en una nueva publicación. Rotary no solo es servicio, también es cultura. Con ustedes, mi amigo y profesor, el doctor Phil Parkinson. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a todos ustedes del Club Rotario. Es un gran honor para mí y espero que no les moleste mucho mi castellano, que no es exactamente perfecto, que digamos. Y les pido disculpas por ese reflejo en mis lentes, pero si apago esa lámpara que está ahí, no puedo ver. Y si me quito los lentes, tampoco. Bueno, Ricardo me dijo que puedo hablarles unos 15, 20 minutos. Y eso es una tarea para mí muy difícil, porque yo tengo tendencia de halagarme y además el tema del mariscal Andrés de Santa Cruz
para mí es apasionante. Me he dedicado una buena parte de los últimos 50 años en investigar a este señor. Y cada vez más me encuentro más impresionado con él y más convencido de que Andrés de Santa Cruz era el mejor presidente que ha tenido Bolivia y quizás el Perú también, porque fue presidente del Perú y después supremo protector de la Confederación. Lo que yo les voy a hablar esta noche es, como hay poco tiempo, solamente voy a tocar algunos puntos muy importantes y un poco vamos a pintar el cuadro a brocha gorda, ¿no? Por la falta de tiempo. A mí me llamó Santa Cruz, me llamó la atención el mariscal en el principio por la Confederación, por su deseo de crear una nación aquí en Sudamérica más grande que Bolivia o el Perú, ¿no? Y eso me pareció en aquel entonces, cuando escogí el tema para mi tesis, una cosa buena, ¿no? Que los países sudamericanos deberían unirse un poco más de lo que están y colaborar, y eso sería una buena cosa para todos. Después he seguido estudiándolo y ya estoy convencido que Santa Cruz era el más grande de los bolivianos y también de los peruanos. Aún así, ha sido poco reconocido o ha sido condenado por sus detractores y no tiene, en muchos casos, no tiene una buena reputación aquí en Bolivia, que me parece un gran error. Basta nomás ver el Salón de la Independencia en la Casa de la Libertad en Sucre y ver los 3 retratos que siempre han estado, ahora hay unos cuantos más ahí. ¿Y quiénes están ahí en ese salón? Obviamente en el centro, el lugar de honor, está Bolívar. A su mano derecha está Sucre, ambos venezolanos, ¿no? Y a su mano izquierda está José Vallivian. Ahora han puesto algunos de los líderes indígenas, etcétera. No me acuerdo quiénes son, pero hay unos nuevos ahí que antes no estaban. Santa Cruz no aparece por ningún lado. Está en el Salón de los Presidentes como uno más, que me parece un poco un desaire al gran jefe. Ha sido, después de su caída, los gobiernos que han seguido le han culpado de todo. Todos los problemas de Bolivia eran culpa de Santa Cruz. Y lo han tachado de tirano, de caudillo, de vendepatria, de ambicioso, etcétera, etcétera, sin fin. Pero no, eso no es cierto. Él no era un caudillo ni un tirano, era un gran estadista. El único de talla internacional que ha tenido Bolivia o el Perú en toda su historia. Durante su gobierno en Bolivia y en la Confederación entre 1829 y 1839, él tenía el respeto y la admiración y la cooperación de las grandes potencias de la época, ¿no? Francia, Inglaterra y en menor escala Estados Unidos, que todavía no era realmente una gran potencia. Él era muy respetado por los líderes de esos países, mientras ellos tenían un desdén hacia los otros mandatarios de América Latina. En Bolivia, él estableció un gobierno constitucional republicano
con separación de poderes. Pero al mismo tiempo él era un presidente fuerte, ¿no? Estableció el Estado de Derecho y el imperio de la ley. Y fue elegido 3 veces. Él, como republicano, creía en la importancia de las elecciones, quizás no tanto en el sentido democrático que sean una expresión de la voluntad del pueblo, sino legitimaban el poder, ¿no? Y por lo menos eso. Fue elegido 3 veces presidente de Bolivia, 2 veces por el Congreso en 1828 y luego en 1831. Y la tercera vez en 1835 fue elegido por el voto casi unánime de todos los electores departamentales. Cuando él asumió la presidencia de Bolivia en 1829, después de haber hecho su carrera militar y política básicamente en el Perú, donde fue presidente del Perú del 1826 al 27, llega a Bolivia con la idea de ponerlo, estabilizarla para que podía servir como la base para su gran sueño de unificar a Bolivia y el Perú, los 2 Perúes, el Alto y el Bajo Perú, como había sido en la época de los Incas y en el virreinato durante casi 300 años. Bolivia iba a ser para él desde el comienzo la base de la obra. Y él decía, va a jugar el papel de la Macedonia en la antigua Grecia, ¿no? De unir todos los reinos griegos. Aquí impuso el orden, estableció, estabilizó el país políticamente, que estaba cuando él llega en un caos político absoluto, muy empobrecido, endeudado y amenazado por sus vecinos. Pero él lo convirtió en un país bien sólido, como él decía, la Macedonia, ¿no? Impuso una estabilidad política y económica, dio a Bolivia 10 años de paz interna y prosperidad. Esos 10 años fueron la época la única época de grandeza y gloria, poder de Bolivia y de su liderazgo entre las repúblicas sudamericanas. Él dio al país una administración pública muy bien organizada, muy bien manejada, honesta, muy importante, eficaz y productiva. Él eliminó los déficits presupuestarios. Durante su gobierno, Bolivia siempre tenía ingresos más arriba de sus gastos. Y con eso redujo la deuda interna de más de $1 millón a apenas 200,000 en 4 años, ¿no? Bolivia no tenía deuda internacional durante su década durante su mandato, y eso es más importante o más interesante todavía cuando uno piensa que en los últimos 2-3 años de su gobierno estaba en guerra con Chile y con Argentina. Yo enfaticé que su administración era honesta. Santa Cruz era un tipo muy honesto y él mismo controlaba los gastos públicos
Él leía los libros y veía qué gastos, quiénes recibieron la plata, si estaba todo bien hecho. Y si cuando encontraba errores, obligaba a la persona a reembolsar a la hacienda pública, ¿no? El general Francisco Burdett O'Connor, que era uno de sus grandes colaboradores y eran colegas y amigos desde la época de la Guerra de la Independencia, O'Connor dijo del gobierno de Santa Cruz en sus memorias, dijo que ni un solo peso fue sacado del tesorero, de la tesorería, ¿cómo se dice? ¿Me entienden, no? No se sacó un solo peso indebidamente, ¿no? Del tesoro. Sí, él controlaba el asunto. También, muy importante para sus planes y para la defensa de Bolivia, que estaba amenazado por sus vecinos Perú y Argentina en esa época, él organizó el ejército y mejoró el entrenamiento de los efectivos, de los oficiales, la disciplina, impuso disciplina, mejoró el equipamiento y el armamento de sus tropas. También incorporó destacados militares extranjeros, otra vez compañeros de sus años en la Guerra de la Independencia, al ejército para mejorar el liderazgo entre los jefes. Y estoy hablando del general alemán Otto Felipe Braun, el irlandés O'Connor, que ya mencioné, y otros, un chileno, Ramón Herrera, y otros. Y con eso él creó lo que en ese momento era el mejor ejército en Sudamérica. Quizás no la más grande, pero el mejor. Y sus soldados indígenas y cholitos eran realmente muy buenos soldados. Ahora, esto de incorporar estos generales extranjeros como Brown y O'Connor y otros, eso produjo un poco de disgusto, digamos, entre algunos jefes militares bolivianos que tenían envidia de esto, estaban un poco rencorosos. Y eso le costó a largo plazo. Ahora, para mí, lo más importante de Santa Cruz era que él era un poco como el Hammurabi de Bolivia, porque dio leyes, como Hammurabi en Babilonia. Él dio a Bolivia sus leyes propios, sus códigos. El primer país latinoamericano en tener sus leyes y códigos propios fue Bolivia, gracias a Santa Cruz. También le dio una nueva constitución, que era él abrogó la constitución bolivariana con su presidencia vitalicia y puso una nueva constitución en 1831 que estaba más de acuerdo con los pensamientos republicanos de la época. Los códigos que él dio, que él hizo redactar por los mejores expertos en cuestiones legales y judiciales en el país, fueron el Código Penal, el Civil, el de Procedimientos Judiciales, y el Comercial y la Minería. Y los tres primeros, el penal, el civil y los de procedimientos judiciales, duraban más o menos intactos hasta el año 1973, cuando Bolivia adoptó nuevos códigos. En cuanto a la economía, lo mejoró muchísimo, reactivó la minería en la medida que le fue posible. Habían algunos problemas que requerían un
un mejor nivel tecnológico de lo que era posible conseguir en el país en esta época. Y él desarrolló las industrias, especialmente la textilería. Estimuló la agricultura y también en el oriente, en Santa Cruz, introdujo nuevas razas de ganado bovino y equino en las misiones de las provincias de Mojos y Chiquitos. En cuanto a las fronteras del sur, repartió tierras del estado para poblar esas zonas, para protegerlo de los vecinos del sur, los argentinos sobre todo, que tenían pretensiones de retomar a Bolivia como parte de su país. Y también servían esos ganaderos y otros que fueron ahí a ocupar estas tierras como una defensa entre la población boliviana y los indígenas guerreros del Chaco y también de la zona selvática de Cochabamba, o sea, los chiriguanos en el Chaco y los yuracarais en Cochabamba. También se dedicó tiempo, esfuerzo y dinero a mejorar la infraestructura del país, abriendo caminos, construyendo puentes, reparando, etc. Y eso ayudó mucho a facilitar la comunicación y el comercio. Otra cosa que hizo era realmente abrir el país al comercio exterior. Y él personalmente visitó al puerto de Cobija en 1833. Un viaje muy largo y penoso en esa época, pero él tenía esa costumbre de viajar por todo el país a lomo de caballo para conocer personalmente los problemas y las situaciones y no depender de información que le mandaban los prefectos y otras autoridades. Él convirtió el puerto de Cobija en un puerto de verdad. Lo declaró Puerto Franco, puerto libre, y llegó a ser un puerto importante a pesar de la competencia con el puerto de Arica en el Perú, que realmente es el puerto natural de Bolivia, Arica. Y además él hizo todo lo posible durante sus 10 años de gobierno para conseguir el puerto de Arica para Bolivia, pero no fue posible. Él adoptó una política arancelaria proteccionista para defender las industrias, las incipientes industrias que tenía el país, sin cerrar la puerta a las importaciones. No es que excluyó las importaciones, pero dio a los productos bolivianos una ventaja en cuanto a los precios utilizando los aranceles. Eso tanto de productos importados de países vecinos como países de ultramar. Y es interesante que gracias a sus medidas, los fondos recaudados por el gobierno de los impuestos de importaciones llegaron a ser una de las fuentes más importantes para las arcas del gobierno. El más importante en esa época era el tributo indígena que pagaban los indígenas, pero después los aranceles también muy importantes. Él era defensor de los indios. Ustedes supongo que saben que su madre era hija del último de los grandes caciques de la comunidad de Guarina en el lago. Una familia, la familia Calumana, eran caciques desde
antes de la conquista española, y el abuelo del mariscal era el último. Entonces, él sentía tenía una relación y un cariño muy especial para los indígenas. No es que se identificó mucho como indígena, porque eso políticamente no era muy conveniente en esa época, y no, yo nunca encontré nada en sus cartas que indicaba que él realmente pensaba en esos términos, ¿no? Pero sí, era. Y entendía, era el pueblo de su madre, y él decía que eran muy importantes en Bolivia porque producían casi toda la comida que se comían en el país, y además trabajaban en las minas. Eran muy importantes para la economía. Él eliminó, bueno, en primer lugar, reglamentó el tributo, que como les dije, era el fuente de ingresos más importantes para el gobierno, y garantizó con eso el control de sus tierras comunales, de las comunidades indígenas, por un buen tiempo, por lo menos unos 25 años hacia el futuro. Que bueno, después otros gobiernos adoptaron otras políticas. Eliminó o redujo otros impuestos que pesaban sobre los indígenas, y les dio protecciones especiales en cuanto al sistema judicial, porque como no, la mayoría no hablaban castellano, y la mayoría eran analfabetos, siempre estaban en desventaja frente a las cortes judiciales del país. Una cosa también muy importante que él obviamente trató de reactivar la minería, como mencioné, y una de las cosas que los mineros y las autoridades en Potosí le pedían era que él restablece la mita minera de Potosí, que era el trabajo forzado de los indígenas de las comunidades a ir a trabajar en las minas de Potosí, en la colonia, y muy odiados por ellos. Entonces él dijo no, de ninguna manera, y estableció un sistema de mano de obra voluntaria, que uno de los problemas siempre que tenía la minería en la época de la República era mano de obra, y otro era la escasez del azogue, del mercurio, que era muy importante para amalgamar la plata, y tenía que ser importado. Pero él hizo todo lo posible para mantener la cantidad de azogue que necesitaban las minas. Entonces, como le dije, faltando tecnología para drenar los socavones inundados y todo, no había. Entonces era imposible, pero hizo todo lo posible para hacerlo. Santa Cruz era muy católico, muy católico. Era muy devoto de la Virgen de Copacabana, y restauró, en alguna medida, restauró la grandeza de la iglesia boliviana de la época colonial, y nombró nuevos obispos, y consiguió aprobaciones, confirmaciones del Vaticano para los nombramientos de los obispos. Él también quiso firmar un concordato con el Vaticano, que iba a establecer en una forma legal y organizado el control de lo que se llamaba el patronato nacional, que permitía al presidente a nombrar los obispos con la aprobación final, obviamente, del Papa. No fue posible durante su gobierno, pero él lo logró en los años 1850, cuando era nombrado embajador de Bolivia ante varios países europeos, incluyendo el Vaticano, y fue a Roma y firmó el concordato, el primero de todos
las repúblicas sudamericanas o latinoamericanas. No estoy muy seguro, pero creo que el Congreso no aprobó la cosa, pero en fin, lo firmó. Él se dedicó, siempre mantuvo muy buenas relaciones con el Vaticano y fue muy apreciado por el Papa. En cuanto Santa Cruz era un hombre muy culto y bastante bien educado, y él tenía la idea de que la educación y la cultura eran fundamentales en el país para que realmente podría ser un país bien gobernado en la forma de república y que tendría gente capaz para su desarrollo económico. Él mejoró escuelas y colegios en toda la República, creó nuevos en todos los departamentos, incluyendo en zonas rurales, y no se olvidó de la educación para el sexo femenino. Abrió colegios para niñas en varios capitales de departamento. Fundó las universidades de La Paz y de Cochabamba. Trajo educadores europeos para mejorar la enseñanza en los colegios y mandó jóvenes becados a Europa para estudiar carreras que necesitaba el país en cuanto al desarrollo de la industria minera y otras industrias, ingeniería, ciencias, etc. Y estos, cuando volvían al país, les incorporó también en los colegios y universidades para enseñar estas carreras para mejorar la industria. Él dijo, después de haber caído del gobierno, escribió: considero de la más alta importancia para el progreso de las repúblicas americanas la multiplicación de las escuelas primarias de las artes y oficios, para extender el imperio de la moral, excitar hábitos laboriosos de la muchedumbre y ponerla idónea para ejercer los derechos que le confieren las constituciones y los reglamentos de elecciones, de los cuales, no sabiendo hoy hacer uso conveniente, tan solo sacan partido en beneficio propio los intrigantes y los promotores de revueltas. Y añadió: las naciones no solo tienen necesidad de sabios para ser poderosos y libres, sino que la tienen mayor todavía de ciudadanos industriosos y de buenas costumbres. En adición, Santa Cruz creó las primeras bibliotecas públicas de Bolivia, la primera en Chuquisaca y y en La Paz. Bueno, me están diciendo que estoy pasando el tiempo, o sea que no llegamos a hablar de la Confederación, que fue el tema de mi primer libro, pero de lo que les estoy hablando del gobierno en Bolivia eso es lo que estoy trabajando ahora en un nuevo libro. Pero estoy dispuesto a contestar preguntas o ampliar alguna cosa en lo posible, ¿no? O sea que les agradezco la atención y si tienen alguna pregunta, adelante. Primero agradecerte, Philip, por tan brillante exposición. Creo que nos has mencionado muchísimo de lo que hizo el mariscal Andrés de Santa Cruz, cuáles fueron sus principales acciones, tratando de siempre dar todo por el país, hacia todos los rincones, cómo han sido sus orígenes, su línea católica, cómo ha dado y ha establecido la nueva constitución del país, ha trabajado mucho en el establecimiento de las leyes. Yo creo que ha sido un resumen
creo que sí necesitábamos mucho más tiempo para conocer todo y toda esa historia que es muy buena, muy bonito y muy necesario conocerla. Te vuelvo a agradecer y a felicitarte por tan brillante disertación y voy a ceder la palabra a toda nuestra audiencia para que pueda hacer las preguntas. Para ello voy a pedir a Mechi como moderadora para que nos pueda organizar el tema de las preguntas. Mechi, por favor, te cedo. Claro que sí, con mucho gusto, muchas gracias. Por favor, estamos atentos a las preguntas que quieran ustedes formalizar. Les puedo decir, si quieren saber, como no hablamos de la Confederación, pueden encontrarlo en este libro que acaba de ser hace 2 años publicado en la Biblioteca Boliviana del Bicentenario, que es la segunda edición de mi libro sobre la Confederación. Perfecto, te agradezco mucho, Phil. Bueno, Perdón, sí. Nada. perdón. Marta, tiene la palabra. Sí, no, simplemente que quiero saber el nombre de su libro, señor Philipson. Me interesaría realmente leer porque a mí me fascina la lectura de la historia de nuestros mariscales, qué sé yo. Estoy muy contenta de haber participado en este momento, escuchándolo a usted. Quiero agradecerle. Muchísimas gracias. Ha sido un aporte muy significativo para todos nosotros. Muchísimas gracias. Y por favor, el nombre del libro, yo ya estaba a punto de sacar una fotito, pero ya no me dio tiempo. El título del libro que está disponible ahora es Andrés de Santa Cruz y la Confederación Perú-Boliviana 1835 a 1839. Y es la segunda edición revisada, aumentada un poco y está accesible en donde venden los libros de la Biblioteca Boliviana del Bicentenario. Muchísimas gracias y felicidades. Y el libro que estoy trabajando ahora se va a llamar La Macedonia de los Andes. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta? Gastón. Gastón tiene la palabra. Sí, en realidad más que consulta es agradecerle a Phil. Una de las cosas más importantes que creo que Bolivia no tiene, y es la conciencia de la importancia que tenía Bolivia en las primeras décadas de la República. Así es. El peso que Bolivia tenía en su posible alianza con el Perú era tan grande que movilizó a Chile y a la Argentina para sacarlo a Santa Cruz desesperadamente. Argentina estaba en un proceso de guerra interna de unitarios y federales que no se la aguantaban entre ellos, y Chile estaba tratando de crecer en un país que no tenían mayor cantidad de producción. En realidad, Chile, la gran riqueza la consigue en la conquista de nuestro litoral porque tienen la gran mina de cobre y tienen la explotación de del guano. Pero a mí me pareció muy importante, Phil, que marques, y creo que eso lo haces en los libros también, que marques la importancia que Bolivia tenía. Nosotros como bolivianos en general, yo creo que ni siquiera nos damos cuenta seriamente de lo importante que fue Potosí en la colonia. O sea, no había colonia en Sudamérica si no había Potosí. Era el tema central para los españoles. Y cuando se declara la República, los argentinos pretenden tomar mediante los ejércitos auxiliares justamente Potosí como parte de su territorio. Claro. Como una nación independiente,
con mucho potencial. Y eso es lo que tú marcas del trabajo de Santa Cruz, que a mí me parece importantísimo insistir, repetirlo, meterlo en la cabeza de nuestros niños. Porque no. Gracias, Phil. De nada, Gastón, gracias a ti. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bolivia realmente metía, sus vecinos temían a Bolivia y lo temían a Santa Cruz, ¿no? Chile sobre todo porque Chile vivía de dominar el comercio marítimo de la costa Pacífico de Sudamérica. Y eso había sido en la época de la colonia que Lima dominaba el comercio. Y Chile quería mantener eso y sabían que con Santa Cruz manejando semejante nación tan grande y rica, que iban a perder ellos el control. Entonces, y los argentinos querían territorio, si no todo el territorio boliviano, por lo menos Tarija y Potosí, porque Potosí todavía producía plata, no en las cantidades que en el siglo XVII, digamos, pero era importante. Y Argentina, que yo sepa, a lo mejor Daniel me puede corregir, no tenía minas de plata, no podía elaborar dinero, monedas de plata, ¿no? Entonces era importante Potosí, claro. Gracias, Phil. Tenemos una pregunta en el chat y nos dicen si puede comentar el origen y nacimiento del Mariscal Santa Cruz. Sí, eso ha sido interesante, ha sido un tema de debate durante muchos años, pero decían que Santa Cruz nació en Guarina. Decían que nació, algunos decían que nació el 30 de noviembre, que es el día de San Andrés, el día de su santo, ¿no? Y otros decían, ¿no?, que nació en La Paz el día 5 de diciembre de 1792. Eso es la verdad. Nació en La Paz y fue bautizado en la iglesia, en la catedral de ese momento, que creo que era Santo Domingo, pero no estoy seguro. Pero los records, el archivo de la catedral de los bautizos de la época están en San Agustín. Y ahí está el partido de bautismo, el registro de bautismo de Santa Cruz, del día 5 de diciembre. Y claro, él festejaba su cumpleaños en el día de su santo, que 30 de noviembre, el día de San Andrés. Pero él se llamaba Andrés por su abuelo, ¿no? Su abuelo también era Andrés Santa Cruz. Entonces, pero nació en La Paz. La familia de su madre, la familia calumana, no vivía en Guarina, por lo menos desde la época de la gran sublevación indígena del 1780 y pico, porque el abuelo de Santa Cruz no apoyó ese levantamiento y algunos de los indígenas se disgustaron con él. Entonces él vivían en La Paz, en la casa de la familia de ellos es donde él nació, ¿no? Perfecto, muchas gracias. De nada. Una pregunta, por favor. Claro que sí, Ever, adelante, tiene la palabra. Muy buenas noches. Buenas noches, señor Parkerson. Buenas noches. Yo soy un estudiante de historia que está a punto de terminar la carrera y quisiera especializarme en la historia militar de Bolivia.
Ya. Me apasiona especialmente la época que usted ha investigado, la época de Andrés de Santa Cruz. Y sin embargo, en todos estos años me ha costado mucho encontrar información sobre el ejército de la época de Andrés de Santa Cruz, el ejército de Bolivia en esa época, el ejército de la Confederación Perú-Boliviana, cómo era la uniformología del soldado boliviano en aquella época, cómo eran sus armas, ese tipo de datos. Me gustaría que podría explicarnos un poco sobre eso y también decirnos cómo o de dónde podría encontrar esa información, por favor. Bueno, no le puedo hablar mucho de de cómo eran los uniformes de la época, pero debe haber información. Él tenía sus tropas bien uniformados, bien arropados. Él se cuidaba mucho de sus soldados. Y tenían buen armamento, compraban rifles, escopetas, etcétera, de fusiles de la época, en lo posible de Inglaterra o de algún otro país europeo, ¿no? Bolivia inclusive fabricaba algunas armas, sobre todo artillería, piezas de artillería. Donde se puede encontrar algo de información es en el archivo mismo de Santa Cruz, porque él se dedica mucho tiempo al ejército y escribe sobre eso. También yo creo que en Sucre, en el Archivo Nacional, debe haber algunas cosas. Yo no entré mucho en ese aspecto, pero algo sé. Algo hay en mi libro y va a haber más en este nuevo libro sobre su gobierno en Bolivia. Hay algunas cosas ahí. Entonces, eso es más o menos lo que le puedo decir de ese tema, ¿no? Habría que... No sé si usted ha ido a Sucre a ver en el Archivo Nacional los papeles del Ministerio de Defensa de esa época, pero ahí debe haber algo. En cuanto a sus ejércitos peruanos, también muy buenos, pero yo creo que las tropas bolivianas eran superiores. Y hay una cosa. Siempre se ha dicho que la Confederación fue destruida por la derrota del mariscal de las fuerzas bolivianas, básicamente, en la batalla de Yungay, en el norte del Perú, en 1839. Pero eso no es cierto. Santa Cruz perdió esa batalla, eso sí, pero no había perdido la guerra y tenía todos las posibilidades de ganar. ¿Por qué? Porque tenía dos ejércitos en el sur muy fuertes. Uno en el sur del Perú, más o menos en la zona de Puno, y el ejército boliviano que fue victorioso contra los argentinos bajo el mandato del general Brown, que estaba ya en el sur de Bolivia bajo el mandato del general José Miguel de Velasco. Entonces, Santa Cruz deja Yungay y se repliega a Arequipa, al sur, donde piensa reunir sus ejércitos y esperar a los chilenos que le buscan ahí para otra vez derrotarlos, porque el sur era muy leal, muy pegado a Santa Cruz y a la Confederación, tenía el apoyo del pueblo y no le cabía duda que podía derrotar a los chilenos. Pero, ¿qué pasa? Llega a Arequipa y al poco rato le avisan de un golpe militar en Bolivia, liderado por el general Velasco y el general Vallivian,
que era ahijado de Santa Cruz, muy querido, lo tumbaron. Entonces, él renunció la presidencia y el protectorado y se fue al exilio. Pero no fue por la derrota de Yungay. Cuando se sublevaron los ejércitos del sur, de Bolivia y del sur, que Velasco comandaba el ejército boliviano y Vallivian el ejército que estaba en el sur del Perú, ni sabían todavía de los resultados de Yungay. Era traición a su jefe, ¿no? Pero hay material en el mismo archivo sobre esos temas, en el archivo del Mariscal Santa Cruz, y debe haber bastante en el Ministerio de Defensa, los archivos en Sucre. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Por favor, quiero darle la palabra a Jorge Pérez, que estaba pidiendo levantó la mano hace un momento. Gracias. Gracias. Buenas noches, don Philip. Es un gusto conocerlo. Yo en realidad quería hacer, en base al libro de Alfonso Crespo, Santa Cruz, el Cóndor Indio, ¿no? Sí. Un libro básico, hermoso, además escrito con tanta simpleza. Y con tanto contenido sobre el mariscal, una apreciación y pedirle su opinión a usted, en realidad, más allá del detalle histórico, el contexto de Santa Cruz, presidente joven a los 37 años, es un contexto difícil de nacimiento de la República, pero también la certidumbre de Santa Cruz de convertirse en un presidente del país naciente de su totalidad, pero su condición de mestizo, ¿no? Ha creado una imagen, yo creo, poderosa para todas las generaciones bolivianas, ¿no? Sobre todo. ¿Y cuál es su opinión en función de esa capacidad que tuvo Santa Cruz de mostrarse abierto al mundo, integrador, buen administrador, un militar extraordinario, y en su condición de un hombre mestizo que le ha dado un mensaje probablemente a las próximas generaciones de que la capacidad del país de verse como una mezcla de todo no es algo malo, sino es algo que puede generarle potencia a su propia fuerza vital, ¿no? ¿Usted podría entender también de esa manera el legado de Santa Cruz para el país? Definitivamente. Santa Cruz es el primer, hubo presidentes breves ahí antes de él, pero es el primer presidente boliviano, ¿no? Y es como usted dice, es mestizo y muy consciente de su raza, de la raza de su madre. Hablaba el aymara y el quechua fluidamente, ¿no? Y yo creo que él dio una parte, para mí, no voy a decir eso porque a lo mejor me botan del país, pero él era ¿cómo se dice? El arquetipo de los bolivianos, ¿no? Mestizo, ¿no? Y yo creo que los que más, como dice mi tío político Alfonso Crespo en su gran biografía, porque esa es una gran biografía, Alfonso dice que Santa Cruz se me fue. ¿De qué estamos hablando? Del mestizaje. Sí, que él tenía la lealtad únicamente de sus oficiales extranjeros y de sus soldados indígenas,
¿no? Que ellos estaban con él hasta el final. Y eso inclusive en el Perú. Había un grupo de indígenas en Huamanga, en el Perú, en Ayacucho, que eran muy rebeldes, que Santa Cruz los había tratado muy bien cuando él era presidente del Perú, y ellos eran leales con él, incluyendo derrotando el ejército de su rival Agustín Gamarra, que era también mestizo del Cusco. Y cuando cae Santa Cruz, esos indígenas seguían insistiendo que era el jefe y llevaban la bandera de la Confederación a todos lados, ¿no? Y eran muy leales los indígenas con él. Entonces yo creo que Santa Cruz debería ser visto también como un presidente indígena, ¿no? Claro, era mestizo, pero ya hay muy poca gente en Bolivia que sea de pura raza, ¿no? Entonces, no, yo creo que es un ejemplo que podría enorgullecer el pueblo boliviano, que es uno de ellos, ¿no? Es como ellos. Y era realmente el más grande de todos los bolivianos y todos los peruanos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, por cuestiones de tiempo, esta charla es muy linda, es más extensa, tenemos que tener mucho más tiempo para poder seguir empapándonos más de esta historia. Vamos a darle la palabra a Alejandro, por favor, que estaba levantando la mano. Alejandro Sáenz, él tiene una pregunta y con esto vamos cerrando ya nuestra disertación, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, felicidades y muchas gracias, doctor Parkerson. Yo lo que quería era que, si bien es trabajo de su próximo libro, nos adelante un poco el concepto de Bolivia como la Macedonia de América. No sé si viene del propio Andrés de Santa Cruz, no sé si es el término adecuado, este pensamiento casi mesiánico del mariscal hacia la unión de las naciones. ¿Cómo se genera este concepto y más o menos hacia dónde exactamente se encamina? Santa Cruz era un hombre muy culto, ¿no? Leía francés, era muy culto. Y él había estudiado mucho la historia de Europa, la historia antigua, ¿no? Y fue él mismo que usó ese término cuando llegó a Bolivia. Escribió a un amigo boliviano, pero sacerdote, que creo que era el decano de la catedral en Arequipa, Manuel Fernández de Córdoba. Le escribió que en julio de 1829, 3 meses después de asumir la presidencia, que la marcha del país era excelente y que iba a ser lo que era la Macedonia en la antigua Grecia. Él usó esa expresión. Por eso yo le he agarrado para mi libro, porque eso es lo que estaba haciendo, creando un país fuerte y bien organizado y estable, que podía servir como la base para unir, en este caso, los dos Perúes, ¿no? Los dos, el Alto y Bajo Perú. Perdón si puedo, ¿él sentía ser un Megas Alexandros, digamos? ¿Un qué? ¿Un Alejandro Magno? No, y además, no se estaba comparando con eso, pero es que él quería que Bolivia juegue ese papel en esta cuestión de la reunificación de los dos países, porque había mucha gente en el Perú que también querían, pero ellos querían que Bolivia sea anexado al Perú y que sea un territorio más del Perú. Y Santa Cruz, no, él iba a ser de Bolivia la base de la nueva nación. Y además,
tenía un plan alternativo en el caso de que no prosperaba la confederación, tenía un plan B. Y plan B era que se deshace la confederación, si eso es lo que querían, y iba a quedarse con el sur del Perú junto con Bolivia. Pero no tuvo la oportunidad ni de poner eso en práctica. Muchas gracias. Y doy lectura a una última preguntita que tenemos acá. Y es Silvia que nos pregunta, ¿el departamento de Santa Cruz lleva su nombre en honor a él? No, no. Santa Cruz se llama Santa Cruz por la ciudad, Santa Cruz de la Sierra, que era la ciudad natal de Ñuflo de Chávez en Extremadura. El que fundó la ciudad de Santa Cruz aquí en Bolivia era de ahí, de Santa Cruz de la Sierra en Extremadura, en España. De ahí viene el nombre. No tiene nada que ver con el mariscal, ¿no? Muchas gracias. Gracias por la aclaración. Gracias a Damos usted. Damos por concluida entonces la ronda de preguntas. Agradecerle nuevamente, estimado Phil. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad, así como también a todos y cada uno de los asistentes esta noche acompañándonos en esta disertación. Estimado presidente, tiene usted la palabra, por favor. Muchas gracias, Michi. Bueno, primero, nuevamente, felicitarte, Philip, por toda esta charla, muy interesante. Quiero aprovechar que tenemos esta gran concurrencia de grandes rotarios hoy en día aquí que nos están acompañando, que están presentes en esta charla para dos cosas. La primera es, bueno, principalmente es para invitar a nuestro paz gobernador Daniel Lisech, que nos hable un poco y nos motive lo que va a ser este Instituto Rotario que se va a llevar a cabo en Asunción en el mes de octubre. Entonces, aprovechando esta gran audiencia que tenemos, quiero cederte la palabra, querido Daniel, para que por favor nos hable. Bueno, gracias Martín. Y Mechi, en primer lugar, felicitaciones, Phil, por la entretenida e interesante charla. Gracias. Gracias, Mechi, por la invitación que me hiciste llegar. Yo no sé si era casualidad o vos sabías que nosotros con Phil tenemos una amistad de casi 40 años. Sí, sí. Okay. Casualidad. Bueno, les quiero contar que de aquí a un mes exactamente, el 14, 15 y 16 de octubre, se realiza en Asunción del Paraguay un instituto de Rotary. El instituto es la reunión de las zonas donde reúnen a los rotarios de, en este caso, nuestro caso, 7 países. Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay. Estas reuniones son presenciales y son reuniones de 700, 800, 900 personas. Lamentablemente la pandemia nos ha condenado a participar de los institutos y de las convenciones, así como estamos haciéndolo hoy, desde nuestra casa a través de esta pantallita. Pero sí tenemos la posibilidad de, sin costos de viaje y hotelería, poder participar. El Instituto Rotario empieza el jueves 14 de octubre a las 19 horas y vamos a tener las plenarias, las plenarias van a ser el día jueves y el sábado. Vamos a tener al presidente de Rotary Internacional, Shekhar Mehta, al presidente de los fiduciarios, John Germs, y para las damas y para los caballeros también, les digo que vamos a tener a quien va a ser la primer mujer presidente de Rotary Internacional. Vamos a tener a Jennifer Jones. Los que no la conocen, se las recomiendo porque es una mujer realmente encantadora. Ella fue mi instructora en algún momento y es realmente encantadora. Jennifer, muy, pero muy agradable. También vamos a tener a todos los coordinadores y una serie de temas rotarios interesantes. El día viernes va a estar dedicado a talleres de trabajo. Son 12 talleres de trabajo donde vamos a tratar temas rotarios fundamentalmente. Y en especial lo que solicita el presidente Shekhar Mehta, presidente de la India. Tiene 2 temas.
Uno es el tema de diversidad, equidad e inclusión. Es un tema no fácil, difícil, pero debe ser manejado por todos porque es toda una realidad. Otro tema es el empoderamiento de las niñas. Ustedes saben, las niñas son realmente maltratadas en todo el universo, pero en la India, donde él vive, el tema es dramático. Como también es dramático en nuestro interior de nuestros países también, ¿no? La niña es la que no va a estudiar, porque el que estudia es el hermano, ella tiene que quedarse en la casa a limpiar, a cocinar y a lavar. Bueno, el empoderamiento de las niñas es un tema que va a estar desarrollado, es todo un panel de mujeres rotarias que van a estar a cargo del tema en la región. Tenemos temas como cada rotario trae un rotario. O sea, el presidente quiere que crezcamos y que todos hagamos el esfuerzo de incorporar a los rotarios que están en la ciudad, pero no incorporados al club, porque nunca los hemos invitado. O sea, atraer más gente porque necesitamos más gente para trabajar en Rotary. Y además vamos a tener temas de interés. Y para que Phil, le comento, vamos a tener algunos temas culturales que hacen al Paraguay, para que un poco se conozca la cultura del Paraguay, aunque sea de esta forma. Entonces vamos a tener a un conocido de Phil, que es Luis Arán, con su orquesta Sonidos de la Tierra, que es un movimiento que ha hecho de ir formando escuelas musicales en los distintos pueblitos del interior, y es increíble cómo esos chiquitos están haciendo una música hermosísima. Todo un trabajo muy lindo que Luis Arán lo ha desarrollado. Y vamos a tener otro disertante de Paraguay, que es posiblemente una de las personas que más y mejor ha trabajado sobre el tema de la erradicación de la pobreza, que es Martin Burt. Martin Burt, otro conocido de Phil, es un economista que se ha dedicado hace 30 años que está trabajando en el tema, y es unas charlas muy interesantes. Bueno, y así como eso, muchos otros más. Lo que queremos es que ustedes se acerquen. Van a empezar a recibir a partir de este fin de semana los links para conectarse. La inscripción se va a hacer a través del computador. Se van a conectar ahí, cargar sus datos, y le va a llevar la comunicación con la conexión para entrar el día jueves, el viernes y el sábado a estas sesiones del instituto. Les digo que no se van a arrepentir los que asistan. Si bien no va a ser el instituto presencial, donde con Narda muchas veces hemos estado en muchos institutos presenciales y esa amistad, ese compartir, pero bueno, no obstante, aunque sea a través de la pantalla, vamos a poder encontrarnos y vernos, que es algo. Los espero a todos, realmente a todos, y gracias por haberme hecho compartir esta sesión y haber visto a Phil, que realmente hace tiempo que no lo veía. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Yo creo que sí, vamos a estar presentes todos allí, vamos a estar en ese instituto. Yo creo que es bastante interesante es conocer estos temas, trabajar en estos temas en estos talleres, y además que vamos a estar con grandes personalidades. Entonces, sí, vamos a estar presentes allí, y tengo por seguro que todos los socios del club y los que están presentes también van a estar allá. Gracias, Daniel. Gracias.